De la rígida mente de un emprendedor tecnológico a la flexibilidad de un estudiante y paciente de la psicología humanista. Un extenso y profundo viaje hacia la consciencia y lo aprendido por el camino. Esto es Hacia lo Psicosano. Hablemos de salud mental y lo vivido en terapia. Hola a todas y todos y bienvenidos. Mi nombre es Adrián Santos y en el episodio anterior nuestro tren salió de la estación de la vulnerabilidad y hoy quiero retomarlo justo desde ahí. Y si no lo escuchaste te animo a hacerlo. Y no sé a ti, pero a mí eso de mostrarme vulnerable sigue sin apetecerme demasiado. Y fíjate que soy yo el que hizo el episodio anterior, pero no, o sea, no me apetece mucho. Y básicamente creo que también es porque, joder, el mundo no nos lo pone fácil, ¿no? O sea, porque claro, para mí la pregunta sería, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo voy a ir yo por el mundo a pecho descubierto? O sea, pero tú no has visto la que está cayendo alma de cántaro. Y sí, sí es verdad, o sea, si te estás preguntando esto, ¿no? Pues bajo mi punto de vista, razón tienes. Y es más, o sea, no nos pusimos esta máscara, ¿no? O coraza, ya yo la voy a llamar máscara, porque estemos mal, sino todo lo contrario, o sea, nos la pusimos porque en ese momento fue necesaria. Y sí, soy consciente de que ahora tú puede que me digas, pero vamos a ver, Adrián, o sea, con la chapa que me diste en el episodio anterior, ¿en qué quedamos? O sea, ¿pero tú qué quieres de mí? Y bueno, a ver, mira, yo creo que el problema, o sea, no es tanto tener una máscara, ¿vale? O sea, sino que el problema para mí es vivir como siempre desde esa máscara. Que no nos la quitemos nunca, o sea, con nadie, ni con tus padres, ni con nuestros hijos, ni con nuestros amigos, ni con nuestra pareja, ¿no? Y la verdad es que después de darle unas vueltas durante toda esta semana, pues creo que hoy es un buen día para abrir justo el melón de la pareja, ¿no? Así que, bueno, nuestro tema de hoy va a ser justo este, las discusiones con nuestra pareja. ¿Qué tal vamos con eso? Yo a ratos. Entonces, bueno, no, ahora en serio. O sea, mi idea es contarte cómo la vulnerabilidad y otra herramienta que vamos a sumar hoy, el darse cuenta, nos pueden transformar por completo lo que antes era una discusión dolorosa y destructiva en algo totalmente distinto, tanto para ti como para tu pareja. Así que, si queréis, os propongo que nos vayamos poniendo cómodos y cómodas y que arranquemos con las preguntas de hoy. Como ya sabes, te dije además en el episodio anterior, ¿no? Puedes hacer una escucha más ligera y quedarte en el vagón de nuestro tren, o conectar un poco con todo, ¿no? Y venirte conmigo a la sala de máquinas. Y para eso, si os parece, os propongo que tomemos ahora un par de inhalaciones. Y comenzamos. ¿Cómo te sentirías si, en vez de que te dijesen es que eres demasiado sensible, esa misma persona te dijera a mí me enseñaron a aguantar y me cuesta entender cómo te sientes sin sentirme desbordado? ¿Cómo sería para ti si en vez de oír es que nunca estás conforme con nada, esa misma persona te dijese algo así como me frustra sentir que no llego a lo que creo que necesitas y a veces me da miedo no ser suficiente para ti? ¿Cómo te sentirías si en vez de escuchar es que siempre estás a tu bola, escucharas a veces me siento sola o solo en esta relación y eso me duele más de lo que puedo mostrar?
¿qué te parecería si en vez de oír "es que parece que todo te da igual", escucharas "me cuesta saber si te importo de verdad y eso me asusta más de lo que suelo admitir"? ¿Cómo te sentirías si en vez de escuchar "es que estás todo el día quejándote", escucharas "me duele sentir que no puedo ayudarte y a veces me frustra no saber cómo llegar a ti"? Y poco a poco vamos saliendo de las preguntas y volvemos otra vez como aquí. Y antes de seguir, ¿cómo te sentiste al escuchar estas frases? ¿No? Porque a mí, que la otra persona me hablase así, sería como, no sé, como una carta a los Reyes Magos, ¿no? Y claro, o sea, uno piensa, vale, muy bonito, Adrián, pero yo, o sea, lo que quiero es que a mí me hablen así. Y sí, lo sé, pero te invito a pensar algo, ¿no? ¿Podemos controlar al otro? O sea, ¿cómo te ha ido a ti en esto de intentar cambiar al otro, ¿no? Porque a mí, bastante mal. Entonces, bueno, y como que desde aquí se me ocurre un poco proponerte algo, ¿no? Que sería, ¿y si nosotros somos los que empezamos a hacer diferente? Y es que nuestro objetivo nunca va a ser cambiar al otro, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que cuando uno cambia el modo de comunicarse, ¿no? Como de vincularse con el otro, pues es verdad que el otro, en este caso la pareja, pues algo tiene que hacer para adaptarse. Y es aquí donde me gustaría introducir otra herramienta que os traigo hoy, que en psicología Gestalt lo llaman el darse cuenta. Y hoy me he vuelto a traer una chuleta que tengo por aquí, y dadme un segundito que la cojo. Y dice así: darse cuenta es, en este sentido, ese microsegundo en el que antes de soltar el reproche, te pillas por dentro. O sea, es ese momento en el que en vez de seguir en automático, notas lo que sientes de verdad, no lo que quieres gritar ni lo que piensas, sino lo que de verdad te está pasando. Y desde aquí me gustaría pasar a contaros lo que me ha sucedido a mí con la vulnerabilidad dentro de la pareja. Como te decía también en el episodio 1, un poco con el objetivo de que quizás te puedas sentir identificado con mi personalidad y eso te sirva. Y si no, pues ya sabes que tendremos a continuación también una entrevista con otra persona, con otra personalidad, con la que quizás resuenes más o te puedas sentir un poco más identificado, ¿no? Así que venga, te cuento una experiencia mía en pareja. Mira, estaba yo comenzando una relación con una chica, ¿no? Y le había contado un proyecto en el que estaba trabajando. Y bueno, pues me dijo que le apetecía mucho verlo, así que quedamos una tarde en mi casa, ¿no? Y justo ese día a ella, ¿no? Como que se le estaba complicando la tarde. Y yo ya veía como que no íbamos a tener tiempo para ver el proyecto juntos. Entonces, pues nada, al final efectivamente, ¿no? Llegamos más tarde ese día y cuando entramos en casa, justo en el momento que nos estábamos quitando los zapatos, le llega ya un mensaje y me dice: joder, mira, justo me ha escrito un amigo, ¿no? Del que me he acordado hoy, que no me suele escribir nunca, y joder, qué casualidad. Y claro, yo le pregunto, ¿no? Y digo, bueno, ¿y quién es? Y me responde algo así como, bueno, es una persona. Y claro, yo, que voy de guay, medio en broma le digo, como mal vamos, ¿no? Y me dice, bueno, es un chico con el que tuve algo y que aún estamos en contacto por un grupo de amigos en común y tal. Y bueno, como que ahí lo dejamos, ¿no? Ahí se quedó la cosa y nos sentamos a ver el proyecto. Y ella, que sabe de este tema y le gustó, pues bueno, también me hizo como alguna sugerencia, ¿no? Para mejorar. Y aunque yo suelo agradecer mucho el feedback, ¿no? O sea, justo en ese momento, pues lo dijo ella, ¿no? Y joder, y me enfadé, ¿no? Y empezamos como una pequeña discusión y llegó un momento que dije, mira, me voy a parar porque es que esta discusión no tiene sentido. O sea, yo siento enfado, pero la discusión como tal no tiene sentido. Y se lo dije a ella, ¿no? Y nos fuimos a dormir. Y nada, a la mañana siguiente estábamos en la cocina, ¿no? Y yo noté como que, ¿no? Como todavía había algo de tensión, ¿no? O sea, no recordaba bien, o sea, no recuerdo bien qué se dijo exactamente, ¿no? Pero como que empecé a juzgar, ¿no? Y fue ahí donde empecé a darme cuenta de, ostras, yo sigo enfadado, ¿no? Esto no está resuelto del todo. Así que, bueno, me fui un rato a otra habitación, ¿no? A ver qué me pasaba. Y fue ahí cuando pude verlo, ¿no? Como que me había sentido el día anterior no priorizado, ¿no? O sea, me ilusionaba enseñarle el proyecto y como que parecía que no iba a haber tiempo.
Y claro, a esto se sumó, ¿no?, pues el mensaje de ese otro chico. Y claro, aunque yo iba de guay, en realidad me di cuenta que me había sentido celoso, ¿no? Y me tocó como el miedo a perderla, ¿no? Y eso como que me conectó con otras heridas más de mi historia de vida, ¿no? Bueno, pues ahí justo llega el momento para mí vulnerable, ¿no?, que es contárselo. Y claro, mi miedo antes de eso era algo así como, pero a ver, ¿le seguiré gustando si le cuento esto? ¿Le pareceré menos atractivo? Pero bueno, al final ese día, no sé, me atreví, ¿no? Y se lo dije, mira, me he dado cuenta de que me sentía así, ¿no? Y esto es lo que me estaba pasando. Y bueno, un poco para mi sorpresa, ¿no? No se dio nada de lo que mi cerebro pensaba que podía darse. O sea, al contrario, fue algo como muy chulo, porque ella, o sea, no solo lo entendió, sino que también como que miró lo que le había pasado a ella en todo esto, ¿no? Y eso generó una conversación distinta desde otro lugar. En vez de acabar dolidos o distanciados, ¿no?, pues salimos como más unidos, como conociendo más al otro y más conscientes como, ¿no?, de nuestras zonas como más sensibles, ¿no? Y joder, y eso hizo que pudiésemos empezar como a tratarnos como con más cuidado en esas áreas y como con más compasión. Y, joder, te confieso que esto pues no siempre me sale, no sé, a veces sí, a veces no, ¿no? Pero cuando sí que me sale, el cambio para mí es brutal. Y por eso quería traértelo hoy. Estás escuchando Hacia lo Psicosano. Para hoy, en esto de lo que le ha pasado al otro, ¿no?, y que podamos ver también como otra persona y otra personalidad con la que quizás te puedas identificar, pues ha venido una amiga a visitarnos y además estoy muy contento de que esté ella aquí. Como siempre, lo vamos a dejar en anónimo también para que pueda contar un poco también como su verdad, en tranquilidad. Y nada, buenos días, amiga mía, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy feliz de estar aquí contigo. Pues muchas gracias. Pues nada, tenemos un poco hoy, ¿no?, como este tema de cuál es nuestra dificultad, ¿no?, como a la hora de mostrarnos vulnerables con nuestra pareja. Y era un poco si de alguna manera a ti se te ocurre o nos puedes contar un poco cómo es para ti este punto de, ¿no?, de tener alguna diferencia o alguna discrepancia o te estás sintiendo de determinada manera y se lo quieres contar al otro, ¿no? Si se lo puedes contar, si no se lo puedes contar, si para ti esto es fácil, es difícil, te sale solo, o bueno, ¿cómo es un poco esto para ti? Pues hasta ahora la verdad que ahora estoy en un momento de transición sobre este tema, pero hasta ahora la verdad que mi tendencia era ser evitativa. Ajá. Es decir, en cuando intuía algo de conflicto, de disonancia, directamente abandonaba el barco, justificando otras razones, pero nunca me exponía a la disputa o a la confrontación. Intentaba desde mí misma ver qué me había afectado, desde la parte que a mí me correspondía, ver cómo yo podía encajar eso que para mí era incómodo y en base a eso ver si yo encontraba otra estrategia dentro de mí para que eso me dejara de incomodar. Si la encontraba, pues me relacionaba desde ahí, que normalmente era separándome un poco del vínculo o entendiendo el vínculo de otra forma, y si no, pues directamente abandonaba. Esto de hacia atrás, ¿no? Pero mirando hacia adelante y ahora mismo en mi presente, pues estoy trabajando la vulnerabilidad y la verdad que dura a priori, cuando una además su tendencia es mantener el control, pero por otro lado, estoy encontrando unos momentos muy distendidos en esto de confesar, que también molan. Entonces, bueno, sí que tardo a lo mejor unos días en confrontarme a contar al otro qué es lo que a mí me estaba afectando, porque primero me lo reviso mucho, pero una vez que lo hago es verdad que estoy consiguiendo, creo, hacerlo de una forma honesta, porque me lo noto en cómo me vibra la voz, en cómo me suda el cuerpo, en esta cosa de no sé qué voy a decir, pero hay una necesidad. Y noto que en cuanto lo confieso, hay como una satisfacción interna, física más que mental, ¿no?
que mola mucho, que le estoy cogiendo el gustillo, incluso se podría decir. Qué guay, ¿no? Qué guay. Y se te ocurre, si nos la quieres contar, si no también bien, ¿se te ocurre algún ejemplo concreto así que te haya pasado, que nos puedas contar un poco hasta donde tú quieras, hasta donde tú puedas, así de algo reciente o no reciente? Pues sí. Ahora que no nos oye nadie. Ahora que no nos escucha nadie, claro que sí. Pues mira, la última que me ha pasado, que es con esta relación que estoy empezando ahora, que es en la primera que me estoy dejando pues como entrar en estos estados de vulnerabilidad y no huir. Sí que nos fuimos de viaje y bueno, íbamos a teletrabajar, ¿no? Era en el campo y tal. Y fue guay la idea, pero también había una parte en la que yo soy una persona muy distendida en lo laboral por mi gremio y esta persona no, porque viene de algo más de trabajo de oficina. Y yo ese tipo de personalidades todavía me doy cuenta que me cuesta comprenderla, viniendo yo de la gama más artística por la forma de sentir el día, ¿no? Que no tengo mis horarios marcados y en base a eso, sino que soy siempre algo más distendida. Y lo que me pasó fue la sensación de que no era vista por esta persona cuando estábamos retirados en el campo, en el mundo ideal, en una casa increíble, y parecía que eso nos iba a unir y de repente mi sensación era que no nos estábamos viendo, o concretamente que él no me estaba mirando a mí. Y a priori me dio por... Mi primer estímulo así in situ fue enfadarme desde la distancia, desde el silencio, desde me lo guardo, me lo callo y claramente me voy a separar de esta persona la semana que viene, le comunico que yo quiero abandonar este barco, porque... Y luego ahí me di cuenta que, bueno, que era mi estrategia de siempre. Entonces dije, bueno, a ver... Voy a pensarlo un poquito más y en vez de empezar ya a generar un discurso para decírselo, además la semana que viene en vez de ahora in situ, voy a ver qué hay detrás de este enfado, ¿no? Y me di cuenta que tenía miedo, me dio miedo ver que esta persona no me veía, por lo tanto que a lo mejor yo no le gustaba. Entonces ahí me generó como una transición de pena, como fueron varios días, pues cada día estaba en un estado emocional diferente. Y uno de los días me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo le dije, y ahí sí que confesé un poquito, pero él sentí que no lo recogió y también es que su pregunta no era un ¿cómo estás? De verdad, imagino, era como un ¿cómo estás? Vamos a comer. Y yo le dije, pues la verdad que ahí confesé un poquito, estoy un poco rara porque estamos como teniendo poco contacto, ¿no? Y él, bueno, es que estoy liado con el trabajo. Y yo dije, bueno, pues hay una parte mía que es verdad que no entiendo este estrés laboral porque no lo sufro. Y de últimas luego llegó el fin de semana y ahí pues claro, todo cambió, esa persona dejó de trabajar y nos lo pasamos muy bien porque hicimos planes de fin de semana y fue muy divertido. Pero el domingo antes de irnos dije, aunque pues todo este enfado y esta tristeza y todo esto ha ido pasando a otro lugar porque de repente hemos ido a lo divertido y ahí sí que ha habido conexión, esto sí que se me ha quedado como un daño que no quiero que se acumule, ¿no? Entonces, como había sentido que había una parte positiva que se había llegado de final, no me parecía tan duro como de ver que el túnel ya se queda sin luz y confesar además que es que ha sido por esto, entonces ya ir hacia la oscuridad absoluta, sino que sentí que había habido un poco de luz en el final del viaje y que por lo tanto estaba en un lugar un poquito más sostenida desde la emoción de que ahora sí me había sentido mirada, confesarle cuando no me había sentido mirada y que para mí es importante de que me vean. Y entonces ahí pues sí que me puse en una posición física abierta para dejar de tener el control, para ser honesta en mi discurso y no tenerlo pensado como hubiese hecho en otro momento. Y simplemente sin pedirle nada, porque creo que esto es algo, pedir que te quieran es muy complicado, porque además como que carece de sentido, simplemente les puse qué es para mí importante en una relación y qué es para mí importante en otra persona. Que en ese momento tampoco teníamos el vínculo definido siquiera como pareja, entonces yo le decía, no quiero que al decirte esto sientas que tenemos que consolidar más el ponernos un nombre en la relación, sino que como no nos conocemos, no quiero separarte de mí en cosas que tú no sabes que para mí son importantes, porque esto me está pasando a mí ahora, pero a lo mejor a ti conmigo también te pasa, de que yo a veces hago cosas que tú para ti son importantes y como yo no las veo, no las puedo tener en cuenta. Entonces, por si quieres tener en cuenta, para mí es muy importante el contacto y el sentirme vista por la otra persona y que le atraigo a la otra persona físicamente. Y para mí eso muchas veces no está tanto en la palabra, si no estamos todavía preparados para esa confesión, pero sí que está en el que si pasas por al lado mía, que haya un contacto, que sienta que tu cuerpo me está deseando, que esto para mí es muy importante. Entonces, no te pido que lo hagas, solamente que si en algún momento lo has sentido y no has sabido si hacerlo o no por falta de confianza, que sepa que a mí siempre me va a gustar esta recogida y me lo voy a tomar como un gesto importante. Entonces, nada,
Y fue muy guay, porque esta persona sostuvo también muy bien, él me agradeció mucho que se lo dijera, que él es verdad que viene de otro sistema, de otra familia, y que el contacto en su vida desde la infancia ha estado más alejado, cosa que para mí no. Entonces, bueno, que lo agradecía y que lo recogía, y que a partir de ahí a ver cómo se cubría esta necesidad de una forma natural y ver si para mí era suficiente o no. Y a partir de ahí fue muy guay, porque se ha ido generando esta cosa de... Yo ese día dije, madre mía, he quedado como una dramática intensa, pero la semana siguiente fue él el que vino a confesarme cómo se había sentido, qué pensaba yo sobre algo. Y eso dije, pues hemos abierto una veda de poder comunicar desde la intimidad, sin sentir que le estamos pidiendo o exigiendo al otro un compromiso que a lo mejor el otro no puede dar. Claro. Sí, o sea, qué guay, ¿no? O sea, ahora me lo estabas contando y sí, también me sentía un poco identificado, ¿no? ¿Y en qué momento exacto identificas tú que te sentiste vulnerable? O sea, ¿cuál es ese momento en el que tú dices... ostras, pues sí. ¿Y qué te pasa, no? Y con esto te dejo a ti ya. ¿Y qué es lo que haces tú ahí, no? O sea, como que a dónde te vas, o cómo te impides, o qué haces tú para, antes de lanzarte a la piscina, ¿no? ¿Qué te está impidiendo lanzarte a la piscina? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que te impide? Pues mira, yo lo que pienso fue mi psicólogo. Dije, cuando yo lleve este enfado, que le voy a ir a mi psicólogo, yo todo decía, es que voy a ir a mi psicólogo y le voy a decir que lo voy a dejar porque es que mira cómo me ha hecho esto, que es que no me ha tocado, que es que no sé qué, pues claramente. Y entonces yo me puse en la figura del psicólogo y yo pensé, ¿qué va a decir mi psicólogo cuando yo llegue contándole todo esto desde la chulita que soy y desde que yo puedo estar sola, porque me encanta estar sola y soy la persona más independiente del mundo? Y pensé, mi psicólogo me va a decir que por qué no le he contado a él cómo me he sentido. Entonces dije, bueno, pues voy a hacerme el trabajo y así me ahorro una sesión para el resolver. Entonces, básicamente fue esto, el tomar conciencia de qué había detrás de mi enfado, pero desde haber tenido ya como un conocimiento desde lo psicológico, ¿no? Un ver que ese enfado, detrás de ese enfado hay miedo. Y hay miedo a esa vulnerabilidad, hay miedo al sentir que no te quieren, al sentir que te quieren, a muchas cosas. Entonces, cuando me atoré ahí con ese enfado, que además se me da muy bien porque me he pasado mucho tiempo generando esa estrategia, y me ha funcionado como autodefensa y para protegerme, porque nunca dependía tanto del otro, sino siempre era mi toma de decisión ante todo, pues me sirvió eso, darme cuenta de qué diría mi psicólogo y a partir de ahí relajarme, no decirlo. Y luego también, ya te digo, que lo que me hizo decirlo fue que al final vi un poquito de luz en los días después de poder disfrutar juntos. Y dije, aquí en este disfrutar hay algo que me gusta que no quiero perder. Pues entonces hay que reconocer lo otro, porque hay cosas que sí que están y hay momentos que sí que estoy vista por él. ¿Sabes? Claro, sí, a mí cuando lo estabas contando, ¿no? Y no sé, a mí ha habido una cosa que me ha llamado la atención, que decías, va a pensar él que igual soy una dramática o que incluso ahora mismo como que voy pidiendo un compromiso que no sé si está y tal, y no sé si por ahí va un poco el miedo antes de contarlo, ¿no? Si el miedo iba un poco por igual les estoy dando demasiado y esto no es atractivo o no va por ahí. Sí, mi sensación es, como yo me vinculo al amor, es siempre saber que yo al otro le gusto más que lo que el otro me gusta. Entonces, si yo en esa confesión mía me doy cuenta que el otro no me necesita físicamente, entonces es que él me quiere menos. Si él me quiere menos, yo me voy. Yo no voy a mendigar amor, claramente. Entonces sí que estaba esa cosa de decir, si yo confieso esto, me estoy declarando a que tú a mí me importas. Y a mí eso me da terror, porque yo solo me declaro una vez que tú ya me has dicho que es que te mueres por mis huesos. Soy bastante exigente en ese sentido. Claro, sí, ¿no? Pues bueno, sí, a lo mejor un poco por ahí también, ¿no? Como esto, ¿no? Como que quizás, ¿no? Justo antes de mostrarte, ¿no? De poder mostrarte vulnerable y confesar, pues una de las cosas que parece que hay ahí, ¿no? Es como ese miedo a te voy a demostrar que me gustas de verdad, y a lo mejor yo no tengo tan claro, ¿no? Y bueno, pero sin embargo parece que fuiste capaz como de atravesarlo y que ahí viste algo de luz, que no sé muy bien cómo fuiste tú capaz, o sea, que se encendió ahí, si fue el... Pues yo creo que todo el trabajo que llevo terapéutico. Ok. Sí. Y también, pues esta cosa también que tengo yo tratado de decir, y mi psicólogo me va a dar la enhorabuena. No lo hizo porque sabe que no puede potenciarme por ahí, pero sí que afirmaba con la cabeza desde el silencio, que yo lo sé. Entonces, bueno, es como irme con el trabajo hecho, porque estoy en esta guerra conmigo misma
y estoy intentando vencerme. Qué guay. Y ya por último, si quieres, y si te parece, con esto cerramos, algo que tengas cualquier cosa más que sea importante para ti y por lo tanto, adelante. ¿Cómo está siendo? O sea, ¿tú crees que está mereciendo la pena el mostrarte vulnerable en la pareja? ¿Cómo está siendo ahora eso? Pues muy chulo porque de repente es muy liberador. En el sentido de dejarte apoyar por alguien, ¿no? Que yo he estado mucho tiempo sosteniéndome yo sola para hacerme sentir más fuerte, y de repente tener compañía y dejarme a momentos no siempre estar fuerte, me ha fortalecido más. Y esa ha sido como una dicotomía que me ha sorprendido, no tanto en lo mental, sino en lo físico. La distensión energética que me ha supuesto a veces confiar, cuando me he visto yo flaquear un poco, sentir que había de repente alguien que no me esperaba sosteniéndome, ha sido como muy interesante de observar en lo físico. Qué guay, qué guay, qué guay. Pues nada, solo me sale decirte si tienes algo más tú que nos quieras contar. ¿Estás bien así? Estoy muy bien así, muchas gracias. Qué guay, pues nada, pues muchas gracias a ti, amiga, por venir a este podcast. Y bueno, aquí tienes tu casa para cuando quieras venir. Muchas gracias, ha sido un placer compartir contigo. Pues muchísimas gracias y te mando un abrazo. Igual. Chao. Esto es Hacia lo Psicosano. Vale, pues ahora, recogiendo lo que me pasó a mí y lo que nos ha compartido nuestra invitada, vamos al título un poco de este episodio, que era ¿por qué nos cuesta tanto decir lo que sentimos? Y quiero compartirte 3 mecanismos que lo explican muy bien desde la psicología Gestalt. El primero sería la máscara como ajuste creativo, ¿no? O la coraza. Y la máscara es como ese personaje, ¿no?, que aprendimos a interpretar para protegernos. Que no es algo falso, sino que es algo que nos sirvió, que nos salvó. Que sería un poco por ejemplo, ¿no?, yo puedo solo, o el a mí no me afecta nada, o el todo bien, o el a mí me afecta todo, que también es otra máscara, ¿no? Pero por dentro se me está moviendo todo y muchas veces no sé qué. Y el problema es que si me muestro sin esa máscara, claro, me quedo sin escudos. Y esa sensación da miedo. En este episodio, por ejemplo, yo decía como que voy de guay, ¿no? Y no me di cuenta de que me había sentido celoso, ¿no? Pues ahí está mi máscara. Y nuestra invitada, por ejemplo, nos contaba que siempre había sido la independiente, ¿no? La que se iba antes de exponerse, ¿no? Pues esa era la suya, esa máscara independiente. Nos cuesta decir lo que sentimos, ¿no? Porque, claro, llevamos años practicando este otro personaje. Pero claro, es justo ahí, al quitarnos la máscara, cuando puede empezar la intimidad. Desde aquí tendríamos el punto 2, ¿no?, que es la retroflexión. Esto es cuando quiero decirte algo, pero al final me lo trago, ¿no? Como que no lo expreso. Y aparece el juicio, el cansancio, ¿no?, el silencio. ¿Por qué? Bueno, porque creemos que no es seguro mostrarlo. Y entonces, en vez de decir, me dolió no sentirme importante, pues me lío a discutir por una tontería. Con mi pareja, ¿no? Con quien sea. En mi caso, como hoy veíamos, ¿no?, fue cuando al día siguiente la juzgué sin todavía saber que seguía enfadado, ¿no? O cuando nuestra invitada decía que ya estaba montándose el discurso para dejarle sin haber dicho nada de lo que sentía. Entonces, bueno, es esto de que nos cuesta decir lo que sentimos porque muchas veces ni siquiera sabemos todavía lo que sentimos. Y lo que no se expresa, al final se queda dentro y como que acaba enquistándose, ¿no? Y el punto 3, que hoy también lo adelantábamos, ¿no?, como herramienta, es el darse cuenta, ¿no? Que es como este fogonazo de conciencia, ¿no?, en el que de pronto dices, espérate, que esto es ya, ¿no?, esto es lo que me pasaba, ¿no? Como que te saca del automático y te devuelve a ti. Pero claro, si no me doy cuenta, ¿no?, de lo que siento, ¿cómo voy a poder decirlo? O sea, es que es imposible, ¿no? Entonces, en mi historia de hoy, no era el feedback lo que me dolía, era no sentirme priorizado, no sentirme visto. Y en el de nuestra invitada, ¿no?, lo que parecía que pasaba como de fondo era el miedo a no gustarle, ¿no? Y a veces es esto de que nos cuesta decir lo que sentimos porque muchas veces no hemos hecho esa pausa, no nos hemos parado. Y como que sin ese contacto, lo que sale fuera suele estar muy lejos de lo que en realidad necesitábamos decir. Y con esto
me gustaría compartirte algo que a mí me ha ayudado mucho, como te he dicho antes, ¿no? Y es que, bueno, en pareja o en cualquier otra relación, ¿no? Intento poner como mucha atención al momento en el que empiezo a enfadarme. O sea, no cuando ya estoy a tope de enfado, sino justo al principio, ¿no? Y es verdad que como que gracias al proceso terapéutico, ¿no? Que me ayuda un montón en esto del darse cuenta, he ido pillando un poco mi patrón, ¿no? Y en mi caso, noto que el enfado empieza cuando suelto una palabrota o empiezo a desvalorizar sutilmente, ¿no? Ahí, como que todavía no estoy muy enfadado, pero es el momento clave para decirme, tío, para, estamos a tiempo, para, ¿no? Y si me paro ahí, puedo mirar. Y si me doy cuenta de que necesito espacio, puedo pedir algo así como, estoy empezando a enfadarme, me voy a retirar un momento para mirar qué me pasa, ¿no? Que no es un castigo, sino que yo necesito retirarme un rato para poder entenderme, ¿no? Y como que también le voy contando al otro, pues cómo voy, ¿no? Para que no se viva como desde ese castigo, sino como algo que yo necesito hacer para retirarme y prepararme, ¿no? Y claro, es ahí cuando me paro, es cuando realmente puedo ver qué ha pasado, ¿no? Y qué me ha tocado ¿no? Y de alguna manera qué he sentido de verdad en el fondo, ¿no? Que a veces está como muy tapado por la rabia o el enfado, pero que debajo lo que me doy cuenta es que hay tristeza o inseguridad, ¿no? O miedo, por ejemplo, ¿no? Y que si no me paro, pues eso no lo veo, o sea, solo reacciono, ¿no? Como te decía, pues también, ¿no? Que esto a veces me sale y a veces, pues no. Pero es verdad que cuando me sale, es que es brutal, o sea, es que absolutamente todo cambia, ¿no? Porque de alguna manera como que parar a tiempo, como que me permite como dejar de pelear hacia afuera, ¿no? Y empezar como a escucharme hacia adentro. Y eso a mí me está ayudando muchísimo. Y en nuestro próximo episodio, nuestro tren seguirá con algo que habitualmente nos encontramos cuando tratamos de poner conciencia, ¿no? En lo que hacemos y en este darnos cuenta, en este pillarnos por dentro. Y es que muchas veces, ¿no? Pues en esto que os decía ahora, que no sabemos, ¿no? No sabemos cómo nos sentimos. Y precisamente será desde esa estación desde la que arranquemos, que se llamará Sé cómo me siento. Y ya con esto ahora sí, ¿no? Que me despido de vosotros y de vosotras por hoy y espero que os haya gustado. Dejadme por favor en los comentarios vuestras impresiones y os mando un abrazo a todas y a todos. Hasta el próximo episodio. Has escuchado Hacia lo psicosano con Adrián Santos.